diputado nacional de nuestra República Argentina. Él representa al PTS, al FIT, y estamos hablando de Cristian Castillo, quien está del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, diputado Castillo? Muchas gracias por atendernos, bienvenido. Esto es Radio Vanguardia, desde aquí Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade los saludan. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, buen día. Todo muy bien Bienvenido. por aquí. Diputado, lo convocamos para conversar, más que nada porque lo hemos escuchado en otros ámbitos, dialogar sobre un tema que obviamente, al ser nosotros de Santa Cruz, es bastante caro al sentimiento no solamente histórico de lo que representa IPF para con nuestro lugar, sino también usted sabe cuál es el contexto que hoy en cuanto a lo laboral y lo económico atraviesa nuestra provincia en función con esto. Pero hoy IPF está en boca de mucha gente, ocupando mucho espacio en diferentes medios de comunicación. De hecho, estamos en la espera de lo que sería un nuevo e inminente fallo sobre las cuestiones de la adquisición de IPF a través de un nuevo fallo de la jueza Presca. Usted habló de un concepto muy interesante que tiene que ver con la injerencia colonial en esto de lo que ha acontecido con las acciones de IPF y un poco queríamos nosotros poder compartir los puntos más importantes sobre su postura en relación con esto. ¿Cuáles son estas consideraciones que usted tiene en relación a lo que viene siendo esto de esta nueva jueza, en este caso la jueza Presca, en función de esta situación que se presenta con las acciones de IPF y los reclamos internacionales al respecto? Los escucho un poquito mal porque se escucha como si fuesen los operadores. Fíjense, por favor, eso sí se Ah, puede bien. arreglar. Bueno, ahí. Te escuché igual bien, Ah, pero bueno, con el bueno, ruidito bueno. un poquito cambiado. Bueno, la jueza Presca ha hecho efectivamente un fallo que es una injerencia colonial absolutamente inadmisible, porque pretende violar la propia ley de expropiación que le prohíbe hacer a Milei lo que ella dice. En realidad es una presión para que el gobierno negocie pagarle al fondo buitre Burford Ujú. una cantidad X de dinero, poniendo además, eso ya lo había dictaminado anteriormente, una cifra imposible, una cifra que surge de una maniobra desde a partir de cuándo se toma el precio del dólar para pagarle, que es infinitamente superior a la que correspondería de seguir la propia ley estadounidense. Dicho esto, es un fallo que puede hacer a partir de algo que se llama la prórroga de soberanía, que es, bueno, algo que ningún gobierno liquidó, que vino de Onganía, después lo siguió Martínez de Oz, y que significa que los litigios entre nuestro país y alguna empresa que opera aquí pasan a los tribunales de Nueva York. Bueno, eso significa que esos tribunales que están influenciados por esas mismas corporaciones contra las que vamos a litigar son los que terminan resolviendo. Y eso me parece que es una primera cuestión escandalosa que hay que señalar y que es un fallo que tiene que ser repudiado, rechazado, denunciado en su totalidad. De ninguna manera se puede hacer como el presidente que parece que le da la razón a Burford y a la jueza Presca, ¿no? Después parece que alguien le dijo al oído, che, mirá que eso no conviene, y bueno, cambió un poco el discurso. Pero verdaderamente es algo, ese es el punto de partida. Después tenemos la historia de cómo llegamos hasta acá. Una historia que empieza con la privatización, con una privatización escandalosa en la época de Carlos Menem, que entrega YPF a Repsol, una empresa que tenía refinerías de un país no petrolero, y que bueno, empieza a liquidar todas las reservas que había conseguido el trabajo de la empresa pública durante años y años. Para graficarlo, se succionaba del pozo y lo que se sacaba de la venta de los combustibles no iba a una reinversión para exploración que permitiese mantener el tiempo de reservas, sino que iba a un agotamiento de la capacidad productiva del país. Y hacia ahí nos llevaba Repsol, esa es la realidad. El gobierno de los Kirchner primero trató de hacer una nacionalización con los Eskenazi, en el sentido de que entre un burgués nacional amigo del gobierno a la gestión de Repsol, y eso seguía en el mismo nivel de escándalo, ¿no?
Eso entró en una forma muy, muy peculiar, los esquenazi, hasta que el agotamiento de ese esquema llegó a la expropiación que igualmente fue de una parte de la empresa, no de la totalidad, y que además la hicieron para pagarle después a Repsol 5.000 millones de dólares, que terminaron siendo 8.000 con intereses. Cuando verdaderamente una posición soberana tendría que haber sido no pagarle nada a alguien que nos saqueó, que nos dejó el pasivo ambiental, que bueno, hizo un gran negociado, pero a costa del interés nacional. Lo que pone de manifiesto que frecuentemente hay una contradicción entre los intereses de alguna compañía y el interés social, como mencionaba recién, ¿no? En este caso, obtener la mayor ganancia posible con la menor inversión posible, lo que estaba haciendo Repsol, que estaba desinvirtiendo en el país para dedicarse a otras regiones, y bueno, y eso llevaba a un perjuicio nacional, ¿no? Esas decisiones tomadas por Repsol. Diputado, pero bueno, terminamos llegando al punto final, ¿no? Que es bueno, cuando se hizo la expropiación en esa situación ya insostenible. ¿Cuánto hay de responsabilidad en esto, más allá de lo que viene siendo esta actitud criticable, por supuesto, del gobierno nacional, de lo que pasó en gestiones anteriores, de la decisión que termina tomando el hoy gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en toda esta cuestión, en donde lo que nos están dejando expuesto es un panorama en donde estamos a punto de ceder o perder soberanía energética, para lo que eso incluso representa no solamente al perfil de nuestro país, sino a lo que es el desarrollo y el sostenimiento económico de nuestra Argentina? Bueno, obviamente la manera en que hace la expropiación no es la que nosotros hubiésemos creído que hay que hacer la expropiación, aunque había que expropiarlo a Repsol. Eso no hay ninguna duda, porque la otra era la liquidación de la compañía. Repsol estaba haciendo algo parecido a lo de Marsans en Aerolíneas, donde la había dejado sin ningún avión, vendiendo todos los activos, y además el Estado la subsidiaba a Marsans, y termina haciendo, sin la expropiación, no había continuidad de Aerolíneas, ya estaba prácticamente en la quiebra. Y hacia ahí estaba dirigiendo Repsol a YPF. O sea, la expropiación era la única salida posible para mantener en vida a YPF. Ahora, la manera en la que lo hace, bueno, ya ahí entra toda la discusión, ¿no? ¿Por qué el 51? ¿Por qué no la totalidad? ¿Por qué YPF no se transformó en una empresa con un contenido no solo de una petrolera de mercado más, como es hoy, sino actuando dentro de un plan para que el sector de la población que no tiene acceso a gas natural pueda tenerlo, con combustibles subsidiados para los que menos tienen, aprovechando la ventaja de ser un país productor? Bueno, toda una serie de cuestiones que implican nuestro debate con la orientación que se le dio una vez expropiada la YPF en el 51%, ¿no? En la mayoría. ¿Por qué se actuó de esta manera con el grupo Eskenazi? Bueno, ahí hay todo un debate que implica obviamente las responsabilidades políticas que tienen los que llevaron adelante, el gobierno que llevó adelante esta acción. Dicho esto, yo creo que no hay ninguna posibilidad que el Burford se quede con el control de YPF. Eso sería ir en contra de la propia ley de expropiación que cuando se votó. O sea, no lo puede hacer. Si un gobierno cumple con eso que dijo Presca, está violando la ley argentina de una forma flagrante. O sea, tiene impedido de hacerlo, salvo que 2/3 del Congreso se lo voten y 2/3 del Congreso no se lo van a votar. Entonces, la realidad, cuando uno lo analiza, es que acá es una medida de presión para tratar de lograr legitimidad a que le terminen pagando una cifra importante al fondo buitre. No, obviamente, la cifra que dio, porque es una cifra inverosímil, los 16.000 millones de dólares, es un cálculo, como reitero, hecho de la actualización de los pesos que se deben al valor del dólar en una fecha que no correspondía a la propia ley norteamericana. Entonces eso es probable que la Cámara de Apelaciones diga algo ahí respecto de esa cifra, pero sí de los 15 millones de dólares que le compró a Petersen el paquete de la deuda a lo que va a recibir, que esperan que sean 1.600, 1.700, entre eso y 4.000 millones de dólares, bueno, es un negoción para Burford y probablemente algunos que estén asociados a Burford, ¿no? Entonces yo lo veo, insisto, como una medida sobre todo de presión para que Burford haga efectivamente el negocio.
Paralelamente, diputado, moviéndolo un poco sobre el eje, pero hay una consonancia con el contexto, quiero aprovechar que usted está fuertemente ligado a la docencia universitaria y hoy en el Poder Legislativo se discute y se debate sobre la ley de financiamiento universitario, está en boga y está en tema y en manifestación lo que está sucediendo con la emergencia económica dentro del Hospital Garrahan y los profesionales de la salud. Se habla de los recortes en instituciones vinculadas con la ciencia y la tecnología y hablamos del CONICET, hablamos del INTA, hablamos del INTI. ¿Cuál es el panorama y el análisis que hace en esta situación en donde incluso en las últimas horas desde Capital Humano se quiso contraponer o contradecir los dichos del Consejo Interuniversitario Nacional en función de la cantidad de cargos docentes que han dejado de estar presentes en las diferentes universidades de la República Argentina? Bueno, ahí en la Cámara de Diputados, el día martes, hemos en los plenarios de comisiones sacado dictámenes, tanto para la emergencia pediátrica, que se refiere al Hospital Garrahan, como al financiamiento universitario. Es decir, que estamos en condiciones de, cuando se cite una sesión especial, esté en el temario y puedan votarse algunos de estos dictámenes en el recinto. Eso es un paso muy importante porque el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, venía bloqueando el tratamiento de estos proyectos de ley. Ustedes saben que para que una ley llegue al recinto, previamente tiene que tener dictamen de comisiones y las leyes que implican gastos del Estado pasan inevitablemente por presupuesto. Y lo que viene haciendo el gobierno es no citando a presupuesto a tratar nada. Es una comisión muerta. Entonces tuvimos que pasar por todo un rodeo que fue en una sesión votar lo que se llama emplazamiento, una facultad que tiene el cuerpo de exigir la votación día y hora de una reunión y explicitar que es para sacar dictámenes. Así que hicimos eso, se votaron los dictámenes, en realidad se firman, ¿no? Se ponen a firmar los dictámenes, ya están y bueno, en condiciones de ir a sesión. A nuestro entender deberíamos ir lo antes posible y junto con eso también voltearle al menos la mitad, porque es media sanción lo que podemos sacar para voltearlos varios de los decretos delegados que sacó Sturzenegger en este tiempo, ¿no? Los que ya tienen tiempo, porque entre que sale el decreto y se puede tratar en el Congreso hay un periodo, y algunos de ellos ya tienen esta posibilidad, que son los vinculados a la disolución de organismos de cultura y también el de la Marina Mercante y derecho de huelga, que junto con el 70-2023, que viene justamente del principio del gobierno, son decretos que a nuestro entender deberían estar en el temario e incluirse para ser votados en contra, para anularse, para rechazarse por parte de la Cámara de Diputados. A nuestro entender esto debería hacerse cuanto antes, pero lamentablemente te dicen que, ahí hablando con otro bloque, dicen no, tenemos muchos diputados de vacaciones. Bueno, no creo que ese tenga que ser el justificativo, ¿no? Que no puedan venir 2 días, aunque estén de vacaciones, no venir debería. 2 días al Congreso a tratar y votar esto que corresponde, que es lo antes posible, darle sanción al presupuesto del Garrahan, al presupuesto universitario, que estamos en una situación muy, muy crítica, con salarios que verdaderamente son de miseria para docentes y para no docentes. Un ayudante de primera está con 15 años de antigüedad cobrando 280.000 pesos. Sí. Es ir, pagarse el viaje, un café y apenas te alcanza. Y bueno, y creo que este es uno de los puntos que hay que darle respuesta lo antes posible, porque sabemos que después falta el trámite del Senado, el veto del gobierno y derrotar el veto, ¿no? Para que esto tenga efectividad. ¿Cuánta fuerza tiene el fantasma del veto en esta situación? Debería situación? hacerse lo antes que se pueda. ¿Cómo, perdón? ¿Cuánta fuerza tiene el fantasma del veto en este trabajo que uno dice tanto debate, tanta puesta en común, tanta justificación, tanta participación, incluso de las federaciones que agrupan, por ejemplo, en el caso de los docentes y no docentes universitarios, para que después de la media sanción de diputados y después de la media sanción de senadores aparezca el veto del presidente de la Nación? Bueno, el año pasado logró imponer el veto por muy poquito, fue 159-85. O sea, 159 votamos en contra, solo 85 a favor. Pero esto nos tiene que hacer reflexionar también sobre el carácter
enormemente antidemocrático, profundamente antidemocrático de nuestro sistema constitucional en lo que hace al veto, ¿no? Fíjate vos que una pequeña minoría de 85 puede más que una amplia mayoría de 159. Ahora estamos en una situación donde esos 85 hay que ver si están. Por la votación de los emplazamientos, a Milei le faltan mínimo 22 diputados para poder sostener el veto. Porque bueno, es una situación donde el gobierno está más aislado, donde está en pleno enfrentamiento con los gobernadores y donde no es seguro que él pueda sostener el veto. Independientemente de esto, lo que más puede presionar también es la gran movilización de la comunidad universitaria, ¿no? Como las que hubo el año pasado. Cuando se trató el veto en el 2024, a mi entender, se cometió el error de hacerlo no con la movilización misma, que había sido la semana anterior, sino una semana después, y el Parlamento sesionó sin la presión de la calle. Entonces solo estuvo la presión del gobierno. Porque presión del gobierno hay todo el tiempo. Uno ve pasar los funcionarios soplándole en el oído a diputados, hablándole en los pasillos. Entonces, lo que contrapone eso es cuando está la calle del otro lado, ¿no? Y la verdad que ahí yo creo que hubo un error político de no haber sesionado junto con la movilización y haberlo hecho una semana después o haber hecho la movilización una semana antes, como quiera verse. Entonces este año me parece cuando se traten los vetos, que posiblemente también el gobierno va a tener respecto de las jubilaciones y respecto de la ley de discapacidad, bueno, deberíamos tener una mega movilización para quebrar los vetos del gobierno en estos temas tan sensibles y tan importantes, ¿no? Porque la emergencia en discapacidad es algo ultra necesario, quizá debería ser algo totalmente prioritario, por lo que implica. Hoy piensen ustedes que un niño que necesita un acompañante terapéutico todos los días para ir al colegio, lo está teniendo 2 veces por semana, 1 vez por semana, porque no le están pagando los salarios, los tratamientos que se ven discontinuados, la falta de atención. Bueno, y uno ve la angustia. Yo he ido a varias de las movilizaciones del colectivo en discapacidad, donde están los propios discapacitados, los familiares, los prestadores, y la angustia que hay ahí, bueno, es algo difícil de narrar, ¿no? Y a uno, obviamente, lo deja totalmente sensibilizado frente a este tema, y bueno, y no se puede creer la insensibilidad de los funcionarios y del gobierno respecto de esto, ¿no? Lo mismo, digo, la situación de jubilados y jubiladas que la vienen peleando todos los miércoles, bancándose los gases, bancándose los palos, y esto es una pequeña recomposición apenas, ¿no? Que va a ser de 50, 60 mil pesos por jubilado o por jubilada que cobra la mínima. Nada. Y bueno, uno dice que es muy poco, ahora para un jubilado o jubilada es poder 2 o 3 días más del mes llegar, ¿no? De lo que no llega, o por ahí comprarse un remedio más. Entonces, yo espero que verdaderamente podamos lograr la fuerza de movilización que impida al gobierno construir el veto sobre estos temas tan sensibles, ¿no? Jubilaciones, discapacidad, universidad, Garrahan, que son temas que han movilizado a la opinión pública, que cuentan con un apoyo absolutamente mayoritario de la sociedad. Si esto se plebiscita, no sé, sale 90-10, 80-20, pero es abrumador el apoyo que tienen estos temas, porque la mirada del gobierno acá contrasta con la que tiene la población. Se dedica a atacar y mentir sobre la situación de los médicos del Garrahan o sobre la situación universitaria, pero no es lo que la población ve. En esto verdaderamente al gobierno no le cree nadie. No, lo que pasa es que la población lo que ve es la atención que brinda justamente el Garrahan, como por ejemplo, ¿no? Para nombrar uno de los hospitales. Claro. Donde quienes, digamos, tienen niños internados, después continúan colaborando con el hospital, involucrados, apoyándolo, agradecimientos infinitos a lo que hacen los médicos y todos los equipos interdisciplinarios que trabajan en el Garrahan, los enfermeros, los camilleros, el personal administrativo, y el gobierno le está pagando miseria, esa es la realidad. Es verdad. Cierto, no es que solo se paga poco en el Garrahan, ¿no? Cobran poco los médicos en todo el país, en toda la provincia, en todos los hospitales, eso es así, y verdaderamente la inversión en la salud pública ha decaído mucho, y el nivel de ingresos del personal que trabaja en la salud pública ha caído mucho, ¿no? Ahí sí que se necesita un shock de inversión. Así que bueno, creo que estos temas son prioritarios, que justamente es porque hay un crecimiento de la protesta social, que uno
que uno puede ver, que hay todos los días hay más movilizaciones, yo voy a 2 o 3 diariamente, de quienes son despedidos, de quienes sufren un recorte en un área del Estado, sea Vialidad, sea el INTI, despidos en fábricas como en Georgalo, fábrica alimenticia, o en otra empresa de energía que se llama Seco, y la gente ya no se queda en su casa, no hay eso de que bajo la cabeza y me voy a mi casa y no hago nada. No, ahora la gente está resistiendo, está protestando. No quiere decir que se la dé vuelta al gobierno, pero sí que la pelea, manifiesta su descontento, la injusticia que está sufriendo, y eso viene creciendo. Yo creo que hace 2 meses y medio, esto se puede evidenciar claramente. Al menos acá en el territorio del AMBA, que es donde me toca desempeñarme más permanentemente. Muchas gracias, diputado, por el contacto y por, obviamente, sus consideraciones para con nosotros. Que tenga buena jornada. Por nada, un abrazo para ustedes. Que esté muy bien. Hablábamos con el diputado